Bien, cambiamos de tema, Alicia. El Ejecutivo Nacional extendió por un año, bueno, un poco menos, hasta septiembre del año que viene, el decreto que permitía que los trabajadores rurales mantengan los beneficios sociales como la AUH, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema porque era una incertidumbre importante que existía en torno a esta cuestión. En línea está Ana Cubilla, del Sindicato de Tareferos. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Miguel y Alicia en el piso. ¿Cómo Buenas están? tardes. Muy bien. Bueno, Ana, contanos un poco de esto, ¿no? ¿Cómo lo reciben ustedes como noticia? ¿Qué significa? Y bueno, y el tema es el plazo, ¿no? Septiembre del año que viene volvemos a quedar en la misma situación. Bueno, nosotros fuimos uno que más luchamos con la FETA, con la Federación del Sindicato, para que sea compatible, pensando que lo de los diarios, que éramos todos vagos porque teníamos planes sociales y por eso le dejábamos perder la producción al señor del Dorado, que no recuerdo nunca su nombre, de las naranjas, Uh-huh. y también los yerbateros, que habían hecho como una cosa constantemente de que por qué no tenían trabajadores, ¿no? Pero ahora con este gobierno de Javier Milei tampoco tienen trabajadores porque se están yendo todos a Brasil y no veo la tapa de los diarios que por qué no tienen tarefero, por qué no tienen trabajadores. Y también lo que vimos a partir de la implementación de la compatibilidad es que no aumentó el registro, la registración de los trabajadores rurales asalariados. No se vio porque lo tenemos los números los números del Ministerio de Trabajo. Y la verdad que en un momento, mientras funcionó la compatibilidad, eso aumentó. Al contrario, bajó. Entonces, la conclusión que hay que sacar, que está todo bien que lo hayamos defendido, ¿viste? Porque de alguna manera queríamos justamente verificar esto en la realidad, a ver si era verdad que éramos vagos y planeros, pero resulta ser que nunca movió la aguja nunca se movió la aguja de la registración del blanqueo de los trabajadores rurales asalariados en Misiones de los Tareferos, ¿no? A nivel país y en Misiones de los Tareferos. Uh-huh. Así que nada, está bien que se haya defendido, pero eso no mueve absolutamente nada. Ana, pensando un poco en los planes que son compatibles, entre comillas, ¿no? Contanos cuáles son y qué significa también para los ingresos de este sector de trabajadores. No, los ingresos siempre bien en el sentido de que solamente 6 meses tenemos trabajo y 6 meses no, y cuando un trabajador se blanqueaba, que si tenía un programa social como el Potenciar Trabajo, Uh-huh. el Potenciar caía y el trabajador a los 6 meses no tiene la ingresar a este beneficio que tenía una persona en Argentina cuando había los programas sociales, ¿no? Desde que asumió Javier Milei no está más, no se han aumentado, ha quedado congelado y muchos han caído. Uh-huh. Estamos hablando de planes, como decías vos, Potenciar, hoy tiene otro nombre ese programa. ¿Qué pasaba con la asignación universal por hijo? ¿Eso también estaba en riesgo? La asignación universal por hijo también lo que se hizo es del salario familiar que le dicen o la SUAF. Ajá. Eso fue las compatibilidades, digamos, estar en el mismo nivel, no porque vos te des de altas o estés blanqueado, caía en menos tu salario por cada por cada hijo que tenés como trabajador, ¿no? Uh-huh. Eso también empezó a ser compatible porque después de compatibilizar los planes sociales y no ver ningún resultado en blanqueo y seguirse diciendo que o no tenían trabajadores o esto que decía de lo de las tapas de los diarios, se ha como hecho todo un replanteo sobre esas situaciones, haciéndole caso siempre a las patronales, por supuesto, y la verdad que no se vio, no hay un resultado positivo en el sentido del blanqueo, digo. Uh-huh. Después el resultado positivo es que, bueno, que podías trabajar igual en blanco
y no te daban de baja el plan social. La verdad, en la realidad, en el trabajador, por más que había incompatibilidades, cuando vos te dabas de alta o el patrón te daba de alta en el AFIP, tu plan social caía o tu salario universal caía. Eso no ha cambiado mucho en la realidad. Lo que sí le dieron es mucha prensa, mucho todo, y cuando vos las vivís realmente con un trabajador creyó que eso era incompatible y fue y se dio de alta, le cayeron igual, fue muy marketinero todo eso, digamos. Ujú. Ana, te cambio un poquito de tema. Zafra yerbatera, algunos datos, volviendo a la prensa, como vos decías, algunos medios están diciendo que se está exportando yerba como nunca. Sin embargo, el precio por el kilo de hoja verde sabemos todos muy bajo. ¿Qué pasa con el tarefero en estas circunstancias? El trabajador rural está en fila en nuestro vecino país que le dan trabajo y gracias a eso y gracias a eso no todavía la cuestión social eclosionado, digamos, esa es nuestra realidad. Después los medios, como siempre, que la mayoría son los que tienen ganas que se vea y que se estudie, que se lea a la ciudad, ¿no? Que la mayoría de las veces, el otro día veía que el Fondo de Desempleo Rural aumentó a 330 y no sé cuánto mil de pesos, y que todo eso era un acontecimiento tremendo, una tapa de diarios, informe, todo el mundo nos llamaba y nos preguntaba como alegrándose, ¿viste? Era mi ley, era mi ley que alguien nos aumentara tanto un fondo de desempleo cuando nos quedamos sin laburo. Uh-huh. Y resulta ser que nadie tiene ese beneficio. El requisito para el fondo de desempleo, 6 meses, recibos de sueldo de 6 meses con un básico del mínimo vital y móvil, un poco más arriba del mínimo vital y móvil. Entonces, por lo tanto, el tarifero ninguno accede a ese beneficio. Entonces, hacen todo un show mediático y la verdad es que en la realidad no está pasando eso y no pasará tampoco porque no existe. Uh-huh. Ana, y en esa línea, pensando que ya estamos también en casi en periodo de intercosecha, ¿qué información tenés de la cantidad de trabajadores que van a poder acceder a la intercosecha, al, entre comillas, subsidio, no sé cómo le llaman ahora, para este periodo? Intercosecha. Uh-huh. Intercosecha. Por lo menos los números del Ministerio de Trabajo, no tengo exacto, pero no llega a 6.000, 5.000, no sé, el pico ese no lo recuerdo, pero 5.000. Uh-huh. Hasta 2023 a 10.000, después bajó a 7.000 y ahora es 5.000. Por eso decía, nada cambia, digamos, en la ruralidad, en lo real, en el vivo, y no suceden un montón de cosas que dicen los medios. Y no podemos alegrarnos nadie de las cosas que está pasando con los tariferos, porque el desarraigo que hay es total. El problema social que es que se parte de una familia sigue cada vez peor, porque hay que comer y hay que buscar el alimento a donde el trabajo, porque de eso se trata, del sustento de la familia, el trabajo. Agraria y cualquier familia. Uh-huh. Nosotros desde el sindicalismo, desde el nuevo sindicalismo rural, siempre decimos que nosotros queremos laburar y queremos ganar bien, no queremos ni planes, ni intercosecha, ni nada, pero pareciera que estamos todavía lejos y pensar que eso va a ocurrir, por lo menos en el corto plazo, es una utopía, porque vemos los resultados electorales sucesivos en estos 2 años, tremendo, así que por lo tanto está todavía muy oscuro el camino para ver la luz en el final del túnel, ¿no? Eso está bueno que lo amplíes un poco. ¿Cómo ves los resultados electorales en la ruralidad, sobre todo en el territorio de los tariferos, pero también en el territorio de los productores? Porque se suponía que había un gran descontento y sin embargo en Misiones ganó los Violeta. Un gran descontento por el primero era el antiperonismo, después le agregaron
para le agregar nerismo, así que tenemos muchos frentes de antis, y que para que no sea votarse a eso, al peronismo, al kirchnerismo, al rovirismo, queremos seguir votando algo nuevo que en algún momento, ¿viste? Porque lo escuchamos a los propios compañeros todos los días, y ni el peronismo, ni el kirchnerismo, ni el rovirismo está haciendo un análisis profundo de lo que la gente le está diciendo. Que nada, que tiene que haber cosas que es como que está cansada la gente. Vos te vas a las casas, hablás, bueno, en reuniones que tenemos, no hay forma de levantar ese ánimo porque nadie está teniendo una solución para el trabajador, para la familia. Necesitan algo nuevo, y a ese algo nuevo van, que no sabemos qué es, por ahora es Milei. Y nosotros como Campo Popular, como movimiento obrero, como trabajadores, tenemos que poder ponernos a pensar en serio, y tiene que surgir algo nuevo, porque si no vamos cada vez peor. Uh-huh. Los resultados están a la vista, o sea, no lo digo yo, los resultados están a la vista. Esto me sale porque nada, me están preguntando justo eso y no puedo no decir, porque si no es como que le estamos echando culpa nomás a, no sé, al votante. Y la realidad es que necesitamos algo nuevo, toda la sociedad, que nos resuelvan los problemas del día a día. Estamos teniendo mucho problema de agua, por ejemplo, en los barrios populares de todas, incluyendo mi localidad. Uh-huh. Y no puede ser que la política no te pueda resolver el agua, la vivienda, la comida. Uh-huh. Eso no está resuelto. Entonces, ¿el votante qué va a hacer? ¿Votar siempre también por eso? El votante está buscando algo, y lo único que encuentra, porque lo encuentra inclusive con propuesta, digamos, te dice lo que va a hacer. Claro. El otro no te dice lo que te dice, que le frenemos a Milei, pero no sé para qué, no dijeron para qué. Uh-huh. Entonces el votante tampoco no es tonto y está votando mal. Lo que se está buscando es eso. Ojalá lo podemos a encontrar en las próximas elecciones, pero no un Milei, digamos, que está destruyendo todo. Ana, mil gracias por este tiempo, y seguramente vamos a volver a conversar. Está bueno ir también sumando voces para complejizar el análisis de lo que dejó el domingo, que hay mucho todavía por mirar, por problematizar. Así que mil gracias. Gracias a ustedes, gracias Alicia. Un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Ana Cubilla, secretaria del SUOR, del Sindicato Único de Obreros Rurales, uno de los sindicatos que nuclea a trabajadores rurales uh-huh. en la provincia. Después recordemos sindicato de tareferos también tenemos en la zona de Monte Carlo. Sí, está la UATRE también. Está la UATRE también, uh-huh. La UATRE, que es la única que tiene representación uh-huh. en el INIM, hay que decirlo, ¿no? Durante muchos años fuimos también como naturalizando que UATRE casi que no está, excepto para a la hora de sentarse en el instituto. Pero varias cosas de lo que dice Ana que me parece interesante, y después estaría bueno en algún momento sumar a otra de las referentas también en este caso del sindicalismo vinculado a los y las tareferas, para pensar lo que está pasando hoy con la actividad, con este nivel de precio de la yerba mate, con la incertidumbre que tienen los pequeños productores, que eso termina influyendo no solamente en la paga de estos trabajadores, sino también en las condiciones laborales. Claro, por eso le preguntábamos eso a Ana, ¿no? Creo que también se lo planteábamos a un sociólogo con el que hablábamos la semana pasada. ¿Cómo hace uno para entender el funcionamiento de un sistema donde la industria derrama hacia abajo la cuarta parte de lo que derramaba hace 6 meses con una inflación sensiblemente menor? Sí. O sea, ¿cómo puede ser que el propio INIM esté diciendo en el último informe que la grilla de costos da que cuesta producir un kilo de hoja verde más de 418 pesos y el productor le paguen con suerte 200? Uh-huh. Y diferido en muchos casos, ¿no? Entonces hay una transferencia fenomenal uh-huh. de rentabilidad a otros sectores, que son básicamente la molienda, pero sobre todo el sistema de grandes plataformas de comercialización. Y ahí, volviendo a los trabajadores y las trabajadoras rurales en este caso,
Esto que decía también Ana, hay muchos que se están yendo a Brasil por estas temporadas. Eso también va a impactar en ir desandando un largo camino que ni siquiera estábamos a mitad de camino, faltaba un montón, que es el proceso de registración de estos trabajadores, que les permitiera, por ejemplo, acceder a la intercosecha. Esto que dice Ana, 6 meses te piden un recibo de sueldo de 6 meses, con además el mínimo que tenés que percibir. La gran mayoría de esos trabajadores no llegan, porque no es que no cosechen lo suficiente para que le paguen. Ahora, tal vez por el precio, pero antes, aún cosechando, les ponían menos en los recibos de sueldo porque el patrón evadía de esa forma también. Pero bueno, una problemática siempre actual y que vamos a ver este verano, que nosotros decíamos siempre que es un tema que lo cubrimos, trabajamos desde distintos puntos. ¿Qué depara el verano tarifero? Para ver ahí un poco... nos muestra cómo fue la cosecha, nos muestra si es que los trabajadores pudieron trabajar y cobrar lo que corresponde, que les permita después sobrevivir el periodo de la intercosecha, nos permite dimensionar si es que hay otros trabajos por fuera de la cosecha de la yerba mate que absorba esa mano de obra durante ese periodo de la no cosecha. Bueno, el verano tarifero tiene una cantidad de cuestiones, nos permite ver cómo el Estado provincial y nacional se prepara para acompañar ese proceso de esos trabajadores, así que bueno, este año para mirar un poco también ahí cómo viene ese verano. Qué tema, ¿no? Qué tema, con una inflación que no para de crecer, de todos, aunque sea poco, crece. 2,5 dicen para este mes se viene. Es muy posible. 16.23.